Y es increíble cómo en la actualidad, en pleno 2023, eh, grandes temas como los vínculos que existen entre el origen del COVID-19, donde toda la evidencia disponible hasta el día de hoy apunta a que surgió del laboratorio de virología de Wuhan, este, de alguna manera está conectada también con los laboratorios de armas biológicas financiados por el Pentágono en Ucrania, alrededor de 46 biolaboratorios reconocidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que no sea el gran tema mundial, ¿no? Es decir, la pandemia y la guerra en Ucrania, que son los dos grandes temas que han marcado un cisma en la historia reciente del mundo, no son tema para la prensa occidental. Lo que pasa es que si no entendemos que estamos en medio de una guerra geopolítica y una disputa por la hegemonía global, nos vamos a perder en muchos temas. Por eso yo recomiendo mucho, pues, tratar de entender y también trato de explicar muchas veces cómo funciona esta estructura de poder, porque si no, muchas de las informaciones con las que somos bombardeados no tienen ningún sentido. A mí me parece que, o bueno, no solo me parece, yo lo tengo constatado, que muchas de las versiones que de repente aparecen en la prensa occidental sobre ciertos temas, pues son realmente filtraciones de las agencias de seguridad de Estados Unidos, del Pentágono, de la CIA, y que los grandes medios pues simplemente citan como fuentes confidenciales de alto nivel, ¿no? Y eso es con eso, con lo que se lavan las manos, cuando realmente pues muchos de estos medios y muchos de estos periodistas que creen que están accediendo a información de primera mano, pues realmente están siendo utilizados para realizar operaciones de inteligencia, con la manera en que sueltan rumores, las agencias de seguridad les filtran información sobre ciertos temas. Entonces, lo que estamos viendo en muchas coberturas de los medios occidentales y de los medios en general, porque lo mismo pasa con los medios de otros lados, ¿no? Pues es que es una guerra de los aparatos de inteligencia en muchas ocasiones, ¿no? Los que están confrontándose. Entonces, sí, o los mismos aparatos ideológicos del capital financiero. Cuando tú ves de repente ciertos temas que publica el Financial Times, que es uno de los, es el pasquín por excelencia de la élite globalista, financierista, asentada en este caso en Londres, o el Wall Street Journal, que es como el equivalente, pero en Nueva York, dos de los principales epicentros financieros del mundo. Pues es muy evidente qué tipo de intereses políticos hay detrás de ese tipo de informaciones que se publican. Lo paradójico es que para estos medios hegemónicos, la propaganda es nada más cuando juega en contra de los intereses de la élite globalista. Yo no veo que se hable de la propaganda liberal, y la agenda liberal globalista, que están tratando de impulsar y de meter ahí con calzador en varios temas y en varios medios, no solo noticiosos, sino también de entretenimiento, ¿no? Cuando tú ves ciertos temas de la agenda ecologista, de la agenda de género, entre otros temas, pues es evidente que hay toda una estructura mediática, una estructura de poder, una estructura financiera detrás de muchos de estos temas que tratan de inflarlos para utilizarlos como arma geopolítica. Incluso el tema de los derechos humanos, es decir, el tema de los derechos humanos se utiliza muy discrecionalmente siempre que conviene a los intereses de la élite globalista, pero cuando van en contra, pues estos temas se obvian, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de Cuba, tú ves cómo se trata mediáticamente en Occidente el tema de Cuba. Los acusan de ser un gobierno represor, violador de los derechos humanos, pero paradójicamente, pues Estados Unidos tiene un centro como el de Guantánamo, operando desde hace muchos años, donde está documentada la tortura que se realiza en estos centros, y pareciera que no tiene el mismo nivel de crítica, ¿no? Y esta guerra de propaganda no nada más actúa dentro de los medios de comunicación, sino dentro de las famosas organizaciones no gubernamentales
que en muchas ocasiones son financiadas por estos mismos grupos, tanto de las élites privadas como de los gobiernos occidentales. Si tú te fijas, la mayor parte de las ONGs que operan hoy en la actualidad y que tienen una visibilidad en medios de comunicación en Occidente, pues son financiadas o por Estados Unidos o por la Unión Europea o por Naciones Unidas o organizaciones de este tipo que a final de cuentas son controladas por la élite occidental. Entonces, digamos que si no entendemos bien cómo está funcionando la correlación de fuerzas en el mundo, nos vamos a perder en muchos temas. Y es increíble cómo en la actualidad, en pleno 2023, grandes temas como los vínculos que existen entre el origen del COVID-19, donde toda la evidencia disponible hasta el día de hoy apunta a que surgió del laboratorio de virología de Wuhan, de alguna manera está conectada también con los laboratorios de armas biológicas financiados por el Pentágono en Ucrania, alrededor de 46 biolaboratorios reconocidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que no sea el gran tema mundial, ¿no? Es decir, la pandemia y la guerra en Ucrania, que son los dos grandes temas que han marcado un cisma en la historia reciente del mundo, no son tema para la prensa occidental y no se han explorado adecuadamente pues, los vínculos que han existido. Por ejemplo, el de EcoHealth Alliance, precisamente una ONG que ha sido financiada por el gobierno de Estados Unidos, que encabezó experimentos con cepas, desarrollando cepas peligrosas de COVID en el laboratorio de virología de Wuhan, y que esta misma organización también está vinculada con los biolaboratorios financiados por el Pentágono en países como Georgia, donde hacen experimentos con coronavirus de murciélago, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esta conexión tan evidente no esté siendo el gran tema, el gran escándalo mundial, a pesar de todas las afectaciones que ocurrió con la pandemia y lo que está ocasionando el conflicto en Ucrania en términos de inflación, en términos de crisis energética y demás, ¿no? Y a final de cuentas, pues esto tiene que ver con que hay una élite que está impidiendo que estos temas se dimensionen adecuadamente. Entonces es muy paradójico cómo cuando sale información vinculada a estos temas, inmediatamente se ataca a las personas que se han salido de los márgenes o de los cánones que ha impuesto esta élite. Y le pasó mucho a Lina Chan, la investigadora del MIT, que fue la primera en exponer la hipótesis del origen del laboratorio del COVID-19 y que se le fueron encima, ¿no? Acusándola de teoría de la conspiración. Hubo todo un manifiesto ahí publicado en la revista The Lancet, la gran revista médica, que también controla la élite globalista, y que cuando tú ves el financiamiento de Lancet a través de organizaciones como Fundación Rockefeller, pues entiendes mejor el porqué de ciertos temas, y posteriormente pues se tuvo que retractar el mismo editor de Lancet al reconocer que era evidente, y que uno de los que firmaba este desplegado era Peter Daszak, el director de EcoHealth Alliance, que era la organización que precisamente estaba diseñando cepas peligrosas de coronavirus en el laboratorio de Wuhan. Es decir, este gran escándalo mundial apenas ha salido en algunos medios estadounidenses, incluso como The Intercept, que son los que yo he visto que han llevado más seguimiento puntual del caso, pero sin vincularlo con el tema de Ucrania, que es ahí donde está el otro gran eslabón, ¿no? Entonces, es increíble que en pleno era de la información, donde existe un gran despliegue de redes, todavía el poderío que tienen los grandes medios corporativos ha invisibilizado este asunto. Este asunto realmente no lo conoce la mayoría de la gente. De hecho, se sorprenden un poco cuando uno les platica así con lujo de detalle sobre ciertos temas, ¿no? Porque esto no aparece en las noticias. En las noticias aparecen temas que le incumben a esta élite y se magnifican de manera muy grotesca todo lo que tiene que ver, por ejemplo,
con lo que ocurre con los gobiernos nacionalistas, que no le gusta a la élite globalista los gobiernos nacionalistas, que son sistemáticamente atacados. Yo recuerdo cuando entró López Obrador, pues cómo se le fueron encima las calificadoras de riesgo, por el tema de Pemex, y cuando tú ves las finanzas hoy de Pemex, que pues mal que bien, a mí en lo personal me sorprenden, que, de cómo han sacado al buey de la barranca, cuando era un buey bastante difícil de sacar de la barranca, no tiene la misma cobertura, ni el mismo despliegue, ni la misma alcance, este tipo de coberturas, ¿no? Entonces es muy evidente, y yo a todo esto se lo achaco a que precisamente ya venía dando síntomas de debilitamiento el modelo neoliberal que se impuso desde mediados de los 70 en, fomentado por las élites, principalmente de Estados Unidos y Reino Unido, que son también las que controlan los paraísos fiscales, las que sostienen hasta el día de hoy al dólar como divisa hegemónica, entre otras cosas, y que este proyecto se derrumbó con la crisis financiera de 2008, que empezó a dar síntomas de debilitamiento, y posteriormente, pues la pandemia de COVID-19 fue lo que le puso el ataúd a, al modelo neoliberal, y pues ya la guerra en Ucrania pues es simplemente eh, el hecho más evidente de que se está gestando un nuevo orden mundial. Entonces, este derrumbe del neoliberalismo o de este colonialismo de mercado, como yo le llamo, pues ha generado que empiecen a surgir otros proyectos que tratan de suplir o de hacer frente a este derrumbe ideológico del liberalismo. Por eso vemos que están surgiendo en el mundo proyectos de ultraderecha más cercanos al fascismo, que tratan de cuestionar mucho del orden liberal que se ha impuesto. Caso el más evidente es el de Trump y la guerra mediática que tiene Trump contra los grandes corporaciones que controlan a los medios de comunicación, y de cómo estos grandes medios de comunicación lograron censurar al entonces presidente de Estados Unidos en un hecho que nunca habíamos visto, ¿no? En un hecho completamente inédito. Y por otro lado, pues están surgiendo otros movimientos progresistas, principalmente en lugares como América Latina y en otras regiones del mundo, que están tratando de encontrar otras vías para salir del caos en el que esta élite globalista ha asumido al mundo precisamente por un modelo neoliberal que ha funcionado muy bien para enriquecer a las élites a costa del sufrimiento de millones, porque también el gran éxodo masivo que hemos visto a partir de la era neoliberal, con las oleadas migratorias que están colapsando a los países desarrollados, pues no se pueden explicar sin este proceso de largo alcance, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es la debacle del liberalismo como ideología dominante, y esa derrumbe del liberalismo como ideología hegemónica, pues está haciendo que otros grupos surjan y que los encontronazos cada vez sean mayores, ¿no? Entonces, los otros proyectos que están surgiendo en países que no necesariamente son de izquierda, o no sé cómo catalogarlos porque no entran dentro de los cánones de la clasificación tradicional en Occidente de izquierda y derecha, caso de Rusia y de China, que son proyectos nacionalistas, eso sí, que cuidan su interés nacional por encima de los beneficios de las élites globalistas, pues son vistos con muy malos ojos por parte de esta élite occidental, que no les va a permitir crecer. Ese es parte del tema, ¿no? Y que curiosamente, pues a partir del conflicto en Ucrania, lejos de que lograran meter al huacal a muchos que ya se les andaban saliendo, se les salieron más del huacal. El caso de India, ¿no? Cuando Estados Unidos llega con India y le dice, oye, tienes que asumir las restricciones que estamos imponiendo a Rusia, el gobierno de India le dice, no me digas, a mí no me conviene perder la relación con Rusia, entonces, pues hazle como quieras, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? Pues entre otras la acabamos de ver hace unas semanas, con una andanada mediática encabezada por la BBC, que publicó un documental en contra del primer ministro indio Narendra Modi, acusándolo de cosas que ocurrieron hace 20 años, y que para mí es muy evidente que es la respuesta a pues la manera en que mandó a volar India a esta élite globalista, ¿no? Entonces, todo aquel que se salga
de los parámetros de la élite globalista, del discurso del liberalismo, pues va a ser atacado, va a ser denostado y va a ser desprestigiado por esta élite dominante que está muy temerosa precisamente de perder el poderío que construyeron durante tantos años.